Doctor, Hola, jóvenes. Sí, diga. yo ainda no tengo tema. No tiene sistema, ¿por qué? No, no tengo el tema para exposición. Nombre, Marcos Maquino. Maquino Marcos. Marcos Maquino. Eu recém ingressei en la asignatura. Ay, 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 ay. Estoy dando leishmaniasis. Leishmaniasis? 5 de octubre. Ok, doctor, gracias. Chao, 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 chao. Doutor, eu também. Un rato. No puedo escribir. Falta lapicero. Y ahora, Marcos Maquino, ya. Maquino. Nombre, Monteiro Boteiro. da Rocha. Monteiro da Rocha, Sabrina Ricieri. ¿Boteiro qué? Monteiro. Monteiro. Ya, Monteiro. Nombre, Sabrina Ricieri. Sabrina. Isso. Ya, anota. Borreliosis. Borreliosis. Para que dia, doutor? 5 de octubre. Tá bem, graças, doutor. Ok, ya. Vamos a comenzar. Está José Luis Edas. Hola doctor, ¿qué tal? Aquí estoy. Ya, vamos a abrir tu tema. Y vos expones Bueno. 10 minutos. Ok, Por ahí doctor. hubiera alguna pregunta, plenaria pregunta, todo bien. ¿Ya? Entonces Ok. califica sobre 100. Ahí están las EDAS. Ahí está. Bien, adelante entonces. Ok. José Luis. Buenas tardes. Enfermedades diarreicas agudas es lo que me ha tocado. Próximo, doctor. Las enfermedades diarreicas agudas, ¿cierto? Según la OMS, se define por la presencia de 3 o más deposiciones en 24 horas, con una disminución de la consistencia habitual y una duración menor a 14 días. Siguiente, por favor, doctor. Tarda un poquito el internet, está ya aquí Bueno, cambiando, sí, pero no se creo preocupe. que en la pantalla no cambia todavía. Ahora sí. Cuando hablamos de la epidemiología, las enfermedades diarreicas ¿ya? Son la causa principal, son una de las causas principales de mortalidad y morbilidad en la niñez en el mundo. Y por lo general son consecuencia de la exposición a alimentos o aguas contaminadas. En todo el mundo, alrededor de 780 millones de personas carecen del acceso de agua potable y 2.500 millones de sistemas de saneamiento apropiados. La diarrea causada por infecciones es frecuente en países en desarrollo. También, doctor, es importante decir que en países de ingresos bajos, los niños menores de 3 años sufren en promedio 3 episodios de diarrea al año. Y cada episodio de estos va a privar al niño de nutrientes necesarios para su crecimiento. Además, en consecuencia, la diarrea va a ser una importante causa de malnutrición y los niños malnutridos son más propensos a enfermar por enfermedades diarreicas, valga la redundancia. Se va a dar en cualquier edad, pero con mayor frecuencia en los lactantes y niños menores de 5 años, quienes pueden presentar complicaciones como sepsis, deshidratación y muerte. Al año, en el mundo mueren cerca de 2 millones de niños menores de 5 años a causa de las enfermedades diarreicas agudas, y en Bolivia se presenta alrededor del 30% de la población total de niños menores de 5 años, produciéndose anualmente más o menos aproximadamente 12.000 muertes. En la ciudad de Cochabamba es similar a otras regiones de Bolivia, donde las enfermedades diarreicas agudas son una de las principales
causas de consulta y hospitalización en la población infantil, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, las causas de la enfermedad diarreica aguda, ¿cierto?, pueden asociarse a procesos infecciosos por virus, bacterias, algunos parásitos intestinales. Por ejemplo, los virus, que es la causa más común, los virus más frecuentes que pueden causar la enfermedad diarreica aguda sería el virus de Norwalk, el citomegalovirus y la enfermedad de la hepatitis viral. El rotavirus también es una causa frecuente de diarrea infantil aguda, y el virus que causa la enfermedad por el COVID también es posible. También se ha asociado con síntomas gastrointestinales. Bacterias y parásitos son menos comunes, ¿ya? Pero es importante resaltar este punto porque hay alimentos y aguas contaminadas las que pueden transmitir este tipo de microorganismos, ya sea bacterias o parásitos. Un ejemplo que varios tenemos, ¿cierto? Cuando se viaja a países en desarrollo, la diarrea causada por bacterias y parásitos a menudo se denomina diarrea del viajero. Próximo, doctor, por favor. Bueno, cuando hablamos de signos y síntomas, en general son muy básicos, ¿cierto? Los síntomas serían deposiciones, ¿cierto? Como lo dijimos, acuosas, ¿ya? Calambres abdominales, dolor abdominal, fiebre, puede existir sangre en las heces, mucosidades, hinchazón, náuseas y la necesidad urgente de defecar. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, hay una parte re importante en esta enfermedad, doctor, que es la deshidratación. Porque, como lo comenté al principio, en general se dan niños menores de 5 años. Entonces hay que estar muy atento para este tipo de signos, que es la deshidratación, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a sentir que hay sed intensa, ¿ya? Se debe tener en cuenta, como lo dije, que los niños, como no hablan, y los ancianos, no van a poder manifestar y pedir algo de beber. Y las manifestaciones pueden ser de incomodidad o irritabilidad, como el llanto incontrolable en bebés, por ejemplo. Va a estar la necesidad de estar tomando mucho líquido y va a existir la sequedad de boca. Y aparte, en niños más pequeños, doctor, ya puede existir la depresión de la fontanela anterior, ya que es un signo muy preocupante, ya que sería una deshidratación moderada. También podemos tener niños que no tienen lágrimas cuando lloran. Además de eso, doctor, puede haber una hipotensión marcada junto con una taquicardia también marcada en estos casos de deshidratación. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, este es un cuadro, doctor, que más o menos explica todo lo que estaba diciendo sobre los signos de deshidratación, las causas. En este caso acá las causas las muestra, ¿cierto? Puede ser por fuente de agua, higiene deficiente, alimentos contaminados, ya los signos de deshidratación, sed intensa, ya vómitos frecuentes, más de 3 evacuaciones por hora, sangre, y el paciente se va a notar más enfermo. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, los signos de alarma, doctor, nos va acá cuando la persona va a estar muy deshidratada y lo vamos a tener que llevar a la urgencia. Como lo había comentado, llanto sin lágrimas, lengua pálida, rosada clara, incapacidad de beber o comer. Cuando hablamos de incapacidad de beber o comer, es cuando ya tiene una deshidratación severa, ¿ya? Que el paciente no va a ser capaz ya de ingerir alimentos. Vómitos que no para y no permite tomar el suero vía oral, las sales de rehidratación oral, ya que en este caso habría que colocar tal vez una vía endovenosa o una sonda nasogástrica, ya si el paciente no es capaz. Debilidad o somnolencia, hundimiento de las fontanelas, como lo había comentado anteriormente, en niños menores de 1 año. Ya, el llenado capilar prolongado, cuando demora más de 3 segundos, doctor, también es preocupante, y podemos llegar a un caso de tener convulsiones o ataques de epilepsia. Siguiente, por favor, doctor.
Bueno, el diagnóstico, doctor, vamos a realizar una exploración física, ¿cierto? Vamos a ordenar exámenes, aparte de una historia clínica detallada. Podemos pedir análisis de sangre, ¿ya? Para ver qué es lo que nos está causando esta diarrea. Vamos a pedir análisis de ese para ver si es para descartar bacterias o si es un posible parásito. Además de exámenes como colonoscopía o endoscopía, dependiendo la edad del paciente, para ver el daño que ha producido. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, el tratamiento es controversial, doc, ¿cierto? Pero todo depende del microorganismo que está afectando al paciente. Puede ser que le podamos dar antibióticos si es una infección bacteriana, antiparasitarios si es una infección parasitaria, probióticos para poder regular la diarrea, y sale de rehidratación oral, líquido, sueros, etc. Próxima, doctor. Bueno, y terminando las medidas de prevención, ¿cierto, doctor? Que son cosas de todos los días. Lavado de manos, lavar la fruta y verdura, cloración de agua, de uso común, ¿cierto? Hervir agua para tomar, tener buena higiene en el hogar, mantener un buen manejo higiénico de los alimentos, ¿cierto? Y bueno, eso sería más que nada, doctor, mi presentación. Bien, Muchas gracias. no sé si entre los compañeros hay alguna pregunta. Yo solo preguntaría indicando qué diferencia hay entre signo y síntoma. José Luis. Sí, doctor. El signo, ¿cierto? Es lo que nosotros como médicos podemos observar en el paciente, ¿ya? Y los síntomas son lo que la persona nos va a contar lo que siente. ¿Mm? Muy bien, tiene 100. Muchas Pasamos gracias. a fiebre tifoidea. ¿Está presente? Sí, doctor, presente. Adelante, Alison Naida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a exponer fiebre tifoidea. Adelante. Definición. La bacteria Salmonella typhi causa la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es poco común en los países desarrollados. Sigue siendo una grave amenaza contra la salud en los países en vías de desarrollo, especialmente para los niños. Los alimentos y el agua contaminados o el contacto estrecho con una persona infectada causan fiebre tifoidea. Algunos de los signos y síntomas generalmente comprenden los siguientes. Tardo un poquito. Ahora. Causas. La fiebre tifoidea es provocada por bacterias peligrosas llamadas Salmonella typhi. La bacteria Salmonella typhi está emparentada con las bacterias que causan la salmonelosis, otra infección intestinal grave, pero son distintas. Síntomas. Los signos y síntomas probablemente se manifiestan gradualmente. Por lo general, aparecen de 1 a 3 semanas después de la exposición a la enfermedad. Son como fiebre, malestar general, dolor abdominal, diarrea, falta de apetito y erupción cutánea. Los síntomas. En la enfermedad temprana, los signos y síntomas incluyen los siguientes. Fiebre que comienza baja y va aumentando a diario. Puede llegar hasta los 40,5 grados centígrados. Dolor de cabeza, debilidad y fatiga. Dolores musculares, sudoración, tos seca, pérdida de apetito y pérdida de peso. Dolor estomacal, diarrea o estreñimiento. Erupción, hinchazón pronunciada de estómago. Enfermedad posterior,
Sin tratamiento es posible que te ocurra lo siguiente, que te quedes inmóvil y exhausto con los ojos entreabiertos en lo que se conoce como estado tifoideo. En ese momento suelen desarrollarse complicaciones que ponen en riesgo la vida. Los factores de riesgo. La fiebre tifoidea es una amenaza mundial grave que afecta aproximadamente a 27 millones de personas a más de cada año. La enfermedad está establecida en la India, el sudoeste asiático, África, Sudamérica y muchas otras regiones. En todo el mundo, los niños tienen el mayor riesgo de contraer la enfermedad, aunque generalmente tienen síntomas más leves que los adultos. Si vives en un país donde la fiebre tifoidea es poco frecuente, tienes un riesgo mayor si trabajas o viajas a zonas donde la fiebre tifoidea está establecida, o trabajas como microbiólogo clínico y manipulas bacterias Salmonella typhi. Estás en contacto cercano con una persona infectada o que tuvo recientemente fiebre tifoidea. Bebes agua contaminada por aguas residuales que contienen Salmonella typhi. Adelante. Complicaciones. Puede haber como sangrado u orificios intestinales. Las complicaciones más graves de la fiebre tifoidea son el sangrado o las perforaciones intestinales. Por lo general se presentan en la tercera semana de la enfermedad. En esta situación se produce un orificio en el intestino delgado o en el intestino grueso. El contenido intestinal pasa por el estómago y puede provocar un intenso dolor estomacal, náuseas, vómitos e infección en el torrente sanguíneo, conocido como septicemia. Esta complicación, que puede poner en riesgo la vida, requiere atención médica inmediata. Prevención. Beber agua segura, mejores condiciones de higiene y una atención médica adecuada puede ayudar a prevenir y a controlar la fiebre tifoidea. Desafortunadamente, en muchas naciones en vías de desarrollo, esto puede ser difícil de lograr. Por esta razón, algunos expertos creen que las vacunas son la mejor manera de controlar la fiebre tifoidea. Si vives en zonas de riesgo de contraer fiebre tifoidea, es alto o estás por viajar a algunas de ellas, se recomienda que te apliques la vacuna. Tratamiento. El único tratamiento efectivo para la fiebre tifoidea son los antibióticos. Los más utilizados son el ciprofloxacino para adultos y no embarazadas y la ceftriaxona. Aparte de los antibióticos, es importante la rehidratación ingiriendo abundante agua. En casos más severos donde el intestino se ha perforado, puede que sea necesario practicar una cirugía. Eso es todo, doctor. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer sobre fiebre tifoidea? Nadie quiere preguntar. Bueno, ¿a partir de cuántos grados consideramos fiebre? Alison Naira, contesta. ¿A partir de cuántos grados consideramos como fiebre? 39, doctor. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hemos llevado ya el semestre pasado, ¿no? 38.
38 o más ya se considera fiebre. Aunque ahora con el coronavirus están indicando 37,5, ¿no? Ya es fiebre, dice. Pero lo ideal es 38 o más, ya es fiebre. Bien, tiene 100 Alison Naira. Pasamos a Caterina Álvarez. ¿Está cólera? Acá, doctor. Ya, ¿dónde está tu tema cólera? Aquí está. Bien. Adelante, Caterine. No se ve mi presentación, doctor. Ahí está, ahí está. Ahora se Sí, ve, ¿no? sí, sí. Ya, adelante, adelante. No Buenas sé si tardes. quieres hablar algo de esa lámina. Sí, sí, está bien, doctor. Puede pasar. Eso vas a decir próximo. Está bien, doctor. Ya. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Caterine. Yo voy a exponer cólera. Siguiente, por favor. Sí, un momentito, tarde un poquito. Nuestro internet está una lágrima. Ahora sí, yo Ok. creo. Bueno, Listo. el cólera es una enfermedad que se originó en Asia, que esto se va a considerar, se llegó a considerar la región del delta de Ganges, extendiéndose por toda Asia, Europa y llegando a las Américas. Es una de las enfermedades epidémicas más graves que fue capaz de provocar una gran cantidad de mortalidad. El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminadas por la bacteria del Vibrio cholerae. Este tiene un periodo de incubación corto, entre menos de un día y 5 días, y esta bacteria llega a producir una enterotoxina que va a causar la diarrea copiosa, que va a ser indolora y acuosa, que puede conducir con rapidez a una deshidratación grave, y si esta deshidratación no se llega a tratar, podríamos llegar a un shock hipovolémico. Siguiente, por favor, doctor. Ahora, Bueno, les voy a hablar un poquito de la etiología. El agente causal, como hace un momento dije, es el Vibrio cholerae. Este es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo. Este es móvil y solo tiene un flagelo. Esta bacteria puede vivir en el agua dulce o salada, y eso puede explicar por qué se llega a infectar a los mariscos. El periodo de transmisibilidad dura mientras persiste el estado del portador en las heces positivas a Vibrio cholerae, perdón, doctor. El periodo de incubación es de 3 a 4 horas a 5 días, por lo común, y de 2 a 3 días es más corta, cuando el inóculo ingerido fue mayor. El mecanismo de transmisión es por ingesta de agua contaminada con heces de enfermos o portadores. Entre las manifestaciones clínicas vamos a mencionar los signos y síntomas. Entre los signos se podría hablar de la diarrea. En acá, doctor, las heces van a tener un aspecto algo característico a un líquido no bilioso, va a ser de un color gris ligeramente opaco. Esto va a tener restos de moco sin sangre y con un olor ligeramente dulce. Este olor no es molesto, y estas heces se va a conocer como agua de arroz. Y en los signos también vamos a observar náuseas y vómitos, deshidratación, y como dije hace un momento, la deshidratación es lo primero que se debe de tratar. Y también vamos a observar calambres musculares, se va a presenciar calambres musculares. Y entre los síntomas está la sensación de plenitud, malestar general, peristalsis aumentada y fiebre. Siguiente, por favor, doctor.
Ok. Ok, doctor, gracias. También es importante mencionar los mecanismos de transmisión. El cólera se transmite a través de la materia fecal, como se puede observar en el dibujito. Esto se contrae al consumir alimentos o beber agua contaminada por la materia fecal de una persona infectada. Incluso también puede ser transmitida con las mosquitas. Siguiente, por favor. En el diagnóstico diferencial vamos a mencionar a la Escherichia coli, salmonelosis y a la Shigella. Siguiente, por favor, doctor. No hay... ok, ahí terminó. Bueno, entre el diagnóstico, nosotros tenemos que pedir, esta es una prueba de laboratorio que que es recomendada para confirmar o descartar un caso sospechoso probable de cólera. También se puede cultivar nuestros vómitos. Este coprocultivo se va a hacer con la tinción de agar McConkey y aparte de este coprocultivo, también se puede pedir una PCR y también pruebas rápidas. Y en el tratamiento, lo primero que debemos de hacer es corregir el estado de deshidratación y esto se va a corregir en 3 planes. ¿Y por qué tenemos que corregir el estado de deshidratación? Porque esto puede llegar a un estado de choque hipovolémico por la pérdida de líquidos. Y también se le puede administrar antibióticos, aunque no sea muy necesario su uso, para la curación, pero pueden reducir la duración y el volumen de las pérdidas hídricas. Acá se le puede dar macrólidos como acitromicina, eritromicina, entre otros. También es muy importante mencionar las medidas de prevención y control. Acá el mejoramiento del sistema, el sistema comunal debe ser abastecimiento con agua y saneamiento básico. El Ministerio de Salud también debe vigilar permanentemente la calidad del agua y del consumo. En lugares que no cuentan con suministro continuo de agua, debe de educarse a la población sobre las formas para proteger el agua y mantenerla potable. También deben educarse sobre los modos de transmisión del cólera, la importancia de la desinfección del agua, las medidas de higiene personal, o sea, como lavarse las manos después de ir al baño, o también antes y durante. En la escuela también se les debe de dar una educación sobre esta enfermedad. Siguiente, por favor. Esa es la última. Ok. Eso es todo, doctor. Bien, jóvenes, preguntas. ¿Alguna pregunta sobre cólera? Acá lo característico es que son vómitos a chorro, ¿no? Y diarrea color agua de arroz, blanquecina. Sí, Eso es lo característico. Sí, pregunta. ¿Alguien quería preguntar? Bien, ya que nadie pregunta, preguntaré yo, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? ¿Me está preguntando a mi doctor o a mis compañeros? Sí, a Caterine. Bueno, las heces fecales, doctor. Y por decir, es una persona tiene la bacteria, entonces lo va a transmitir mediante las heces fecales y como la persona no va a tener buen lavado de manos, va a ir a agarrar los alimentos, se lo va a meter a la boca o también podría ser mediante el agua o mediante las moscas. Esa última cosa es lo ideal, ¿no? La mosca. El año 1991 llegó por primera vez cólera al Perú, vía marítima. Y murieron 10, murieron 100, murieron 1000, 2000, 3000 fallecidos por cólera, pero nadie sabía qué era la enfermedad. No se conocía ese nombre. Los epidemiólogos del Perú aplazados. No, todos pensaron, hasta llegaron a pensar que era castigo de Dios y estaban ya rezando en las iglesias.
hasta que, Nada, no, siga, perdón, doctor, siga, perdón. hasta que llegaron 30 expertos del CDC de Atlanta, de la OMS, OPS, ¿no? 30 expertos, bien con ropa de bioseguridad, como robots, como astronautas vinieron, tenían miedo de infectarse porque la gente se infectaba y no sabían cómo, cuál era el mecanismo de transmisión, no sabían nada. Y sabían que era una enfermedad emergente, sí, era emergente. Hasta que uno de ellos alguna vez había estado en la India. Como ellos siempre están rotando por países, uno de ellos, gracias a Dios para nosotros, había estado en la India rotando y allá vio que el cólera ya era una enfermedad que no era ya un problema de salud pública, allá en la India. Y él dijo por las características de las diarreas, ¿no? De los vómitos, y que moría la gente por deshidratación. No será cólera, dijo. Investigaron el vibrión, encontraron y era cólera, ¿no? Y trajeron toda la bibliografía de la India, cursos, seminarios, toda clase de congresos acá en Bolivia, en todos los países, ¿no? Explicando cómo era el cólera, sus mecanismos, su tratamiento, inclusive su medicamento de primera elección también, todo eso llegó al conocimiento nuestro, ¿no? Entonces, desde ahí sabemos ya cuál es el tratamiento y que la rehidratación a chorro también es el tratamiento más antibiótico, ¿no? Más antibiótico. De esa manera se ha logrado controlar el cólera. Hay una anécdota, ¿no? Entre Bolivia y Argentina. Argentina tenía miedo de que entre el cólera a Bolivia y pase a la Argentina. Entonces pagó $3 millones para que no dejen entrar ningún peruano a Bolivia y que no pase la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurrió? Bolivia aceptó porque siempre necesita dinero, aceptó, pero igual la enfermedad, no entraron peruanos, pero sí la enfermedad entró a Bolivia, ¿no? Y pasó a Argentina, Chile, a todos los países. ¿Y cuál había sido el mecanismo de transmisión? La mosca que no tiene fronteras, ¿no? Hay esa situación también. Bien, con eso, entonces, si no hay nada más que decir, pasamos a otro tema. Estamos con 7 minutos. ¿O hay alguna pregunta? Creo que no, doctor. Ya. ¿Quién expone Teniasis atali? ¿Está? Sí, doctor. Ya, Teniasis, entonces, adelante. Si nos corta media exposición, no hay problema. Iniciamos el otro y continuamos. Ahí está. Bien, Atali, adelante. Sí, bueno, yo voy a hablar sobre teniasis. La definición es una infección que pasa en el intestino y también es parasitario, causada por 3 especies de tenia, que sería la saginata, también conocida como tenia bovina, y la tenia solio, que porcina, y la tenia también asiática. Y los seres humanos van a ser los únicos hospederos de este parásito. Puede pasar, doctor. Ahí está. La epidemiología. Ujú. Es de distribución mundial y esta infestación se va a pasar más en métodos de eliminación de excretas que contaminan las aguas, hierbas y los cuales también en estos casos son consumidos por cerdos y ganado vacuno. Van a afectar más el género más frecuente en el género femenino y se va a hacer más peligroso en las embarazadas y en niños. Y se es transmitida por la ingesta de carne cruda o mal cocida. Y también se va a ser transmitida por la vía fecal oral. Puede pasar. Los agentes casuales
tanto la tenia Solium quanto la saginata van a ser por proglótide, grávida, Scolex y cisticerco. Las dos son lo mismo que van a tener. Puede pasar. El ciclo biológico. Se va a empezar en los seres humanos, van a ingerir la carne de cerdo con cisticerco, cruda o malo cocida, y en el intestino los cisticercos van a madurar hasta convertirse en adultos y se adhieren a la pared por su escólisis. Los elementos adultos van a producir los proglótides que luego se van a volver en grávida y pueden liberar los huevos o desprenderse de la tenia. Los huevos o las proglótides desprendidos se van a eliminar del huésped con las heces y los cerdos o los seres humanos se infectan a ingerir huevos embrionados o proglótides grávidas. Los huevos se convierten en oncosferas que penetran en la pared intestinal y las oncosferas circulan hasta los músculos y otros órganos y se convierten en cisticercos. Siguiente. La patogenia. El Scolex se va a unir en la mucosa intestinal que va a provocar una leve inflamación, un malestar general y así trastornos nerviosos. Y también la presencia de ellos en grandes cantidades puede causar oclusión de las vías intestinales y es posible que una proglotis vaya al apéndice y cause apendicitis aguda. Tiene dos mecanismos de patogenia que serían tanto los tóxicos cuanto exfoliativos. Los tóxicos van a causar náuseas, vómitos, diarrea, prurito anal y alergias, y los exfoliativos causan pérdidas de peso. Siguiente. Los signos y síntomas. Por lo general, la teniasis es asintomática y tiene un signo característico de expulsión de proglotis de manera espontánea al momento de defecar. Puede pasar. El diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer a través del examen de muestras fecales y también se puede preguntar para el paciente si ha defecado segmentos de tenia. Estas muestras deben recolectarse en 3 días distintos para el laboratorio y examinar en microscopio si contiene huevos de tenia, y los huevos de tenia se pueden detectar en meses, de 2 a 3 meses después que ha comenzado la infección. Se puede hacer también el diagnóstico copromicroscópico por método de Faust, método de Richter o tinción de Graham. Y clínicamente va a ser difícil de diagnosticar ya que es asintomático. Siguiente. Tenemos menos de un minuto, cualquier otro se va a cortar. El tratamiento se puede hacer con praziquantel de 5 a 10 miligramos con una única dosis, y también se puede utilizar también el albendazol.